Bienvenidos a otro encuentro, diálogos con la historia del Instituto Nacional Irigoyeniano, conversaciones en vivo y en directo con los testigos y protagonistas de nuestra historia, en este caso, periodista, historiador, escritor, querido amigo del Instituto Irigoyeniano, Santiago Zenén González. ¿Cómo te va? Voy a decir la verdad, digamos que bien. Digamos que bien. Había un amigo mío, conocido tuyo también, hace muchos años, no tanto, pero decía cuando llegaba a un lugar, además de amigos de automovilismo, después me decía, Santiago, estamos vivos, ¿eh? Casi nada, ¿no? Era Casi nada. la época de la dictadura. Santiago, estamos vivos. Y había que celebrarlo, sin duda. Y mira, precisamente vamos a hablar de una dictadura, porque estamos en el mes de mayo y hay un aniversario para recordar, de un episodio histórico que tuvo consecuencias y repercutió a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, el Cordobazo. ¿Qué fue el Cordobazo, Santiago? El Cordobazo creo que es vos dijiste bien, marca un antes y un después. Mucha gente lo conoce, lo recuerda. Era una época donde mayo, había toda una serie de hechos en otras provincias. Yo voy a anotar aquí el nombre de alguna. Bueno, decía que 69 con La Plata, Rosario, Córdoba, varios temas. Pero como muchos hechos en la vida tienen una raíz acá, una de los estudiantes. Ocurrió la muerte en muchas provincias de uno de los estudiantes. Y eso marcó también para mí un hecho de momento. Estaba en una audición televisiva, en una entrevista a un dirigente más o menos importante, gravitante en la historia, dirigente de la CGT, dirigente de los Televestidos, como lo había conocido. Hay ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, Santiago. Apareció en la pantalla un líder de cuadrante mágico, una cosa así. Dice, bueno, nos están espiando. Nos espían. Era José Alonso. En la entrevista, en aquella época se usaba en la televisión, estaba una persona en la cámara y otra que traía el teletipo. Y trajo en un momento dado, una teletipo que daba la muerte de un estudiante en Rosario por estos hechos. Bueno, recae un eco y yo le digo al dirigente gremial, bueno, es un muerto, tanto que puede haber ahora, que no se equivoca, cosa que no ocurrió muchas veces. Esto es muy importante, pero es un hecho, es un estudiante. Así me dijo José Alonso. Y había ocurrido, todo se inició por una disputa de unas monedas en aquella época de 1969, de lo que valía el canal estudiantil, que hizo un gran... Eso fue picando y el gobierno, digamos, de una época también de dictadura distinto tipo, más liviana quizá, era el Onganiato. Dispuso eliminar algo que no solamente afectaba a los estudiantes, sino a todos los trabajadores en general, que era el sábado inglés.
Ah, qué bueno que lo cuentes, qué bueno que lo expliques, el sábado inglés. Bueno, en la parte sindical hubo una gran movilización, pero también los estudiantes estaban en otra, y ahí confluye el Cordobazo. Más allá del hecho que grandes extrasos de Córdoba, el hecho en general da lugar a, por lo menos, hablar de tres líderes importantes y gravitantes que comandaron ese lugar. Y de hechos así, culturales. Garzón Maceda contaba cómo se había hecho y nosotros vivimos con alguien que estuvo en el momento que se definió el Córdoba. Había una mesa de periodistas de los martes que tenía como figura señera a Alberto Romney, un periodista de vieja época, que había sido amigo de Eva Perón. Mirá vos. Había salido con otro amigo con ella. ¿Y le decían el gordo? Le decían el gordo. Había salido con ella cuando Eva era artista de radio teatro. Entonces, una historia en esa época iba Isidoro Hilbert, el autor de El Oro de Moscú, y mi íntimo amigo Rogelio García Lupo. Pajarito. García Lupo, Pajarito, muy bien. Y él también, alguien que vive, que nos vimos de vez en cuando, que era director de la agencia Tango, la famosa agencia periodística del mundo comunista, detrás de la cortina, que era mi amigo Norberto Vidal. Ah. No me acuerdo mucho, el tipo de Monteverde, Nacho López, toda la gente decide. En esa mesa llega Sergio Villarruel. Sergio Villarruel tenía una parrilla, tenía una parrilla en Córdoba, la parrilla mía. Y en esa parrilla se delineó el Cordobazo. Él trajo los papelitos de cómo habían hecho el dibujo de esa, después de eso, esa reacción, que no fue solamente de obreros y estudiantes enardecidos con una protesta, fue también una cosa lineal y preparada. En esa planificada. Planificada, correcta la palabra. Los tres dirigentes que te digo eran Augusto desde afuera, Valor, que desde afuera le había dado niños a uno y a otros a los otros. Ahí era Tosco. Agustín Tosco. Correcto. Tosco que tiene para nosotros, con Fabián Mosoder, que hemos hecho bastantes libros sobre la historia sindical, uno de ellos que es La lucha continúa, tiene la lucha continúa, una preparación primero con me recuerdo una frase de Tosco. Agustín Tosco, que muchos dan una situación de la izquierda, era un hombre cercano al Partido Comunista, pero con un contacto y una amistad con Arturo Illia, que asistió a sus empeños. Con Illia, por ejemplo, tenía una carta que él le mandó Tosco a Illia en el año 74. Y está dirigida a mi querido estadista, Arturo Illia. Qué bueno. Esa carta la llevó, vos conocés, puede dar fe de ello, alguien vinculado al abogado, vinculado al radicalismo, que le habían puesto perseguido por la AAA. Hipólito Solari Irigoyen. Correcto. Él. Que era el abogado de Agustín Tosco, el histórico abogado de Agustín Tosco. Y él le lleva la carta. A Illia. La carta de Tosco a Illia. Y después le contesta más.
Bueno, este asunto de Tosco es así, como hecho de novela casi. Claro. Tosco muere en Buenos Aires. Vino afectado de una fiebre, digamos, una infección. Entonces acá van a una clínica de clínica de médicos del Partido Comunista, del PC. Claro. Ahí muere. Un dirigente, Gordon Bernstein, organiza que en ese momento de la muerte que no podía haber muerto en Buenos Aires, sino tenía que ser llevado a Córdoba. Y en una novela, en una preparación lo ponían en un auto. Algunos hablan que era un auto de un dirigente, un corredor de autos, Marimón, que llevaba un muerto a la Córdoba. Lo sentaron allí y pudieron pasar todos los tienes hasta la Córdoba. Todos los controles me acuerdo también, hasta la sede al día siguiente se hace el gran acto con muchas personas, con mucho miedo, porque estaba bien marcado por la AAA, la unidad anticomunista, parapolicial, que tenía a mucha gente. Mucha gente periodista, me acuerdo, un compañero mío y de Monterrey de Barraza, que lo persiguió este sector y le pusieron 70 balazos. Bueno, me salgo de la idea de estar divagando por la época y por el hecho. Ahí se hace el velorio con 200 personas, algo impresionante, algo grandioso. Así lo explica que tuvieron que terminarlo porque la AAA y la policía, ese pibe tuvo que desaparecer, no pudo seguir tratándose. Ese tipo, Tosco tiene esa viola además casi novelesca de las dos cosas, ¿no? Pero nos fuimos a la muerte y acá todavía está muy vivo en el Cordobazo y está junto con otros dirigentes que son importantes. ¿Quiénes fueron? Uno de ellos es el Pío Torres, de Mecánicos. El Pío Torres, que tuvo una parte muy importante en la preparación de esa acción. Hasta no hace mucho, bastante grande, publicó un libro sobre cómo hicimos algo sobre Córdoba, me acuerdo. Pío Torres manejó toda la parte de Mecánicos, que es muy importante, es Mata. El Mata en Córdoba es importante. Tan importante que había hecho un sindicato paralelo de la empresa, que tomó los comunistas disidentes, los troscos, que se llamó Citran, y que luego se olvidó, pero tan fuerte era el sindicalismo en Córdoba, las máquinas que preparaban los autos, los mecánicos. Se hablaba en esa época de la industria metal mecánica, ¿cierto? El dirigente natural de todo esto era Montevideo José Rodríguez. Claro. Pero allí tallaba Torres, que cuando se aparece, tuvo que irse, fue seguido por un dirigente sindical de mecánicos, ya de una línea más bien más revolucionaria. En un tiempo importante también tuvo una estación importante. Fue después del Cordobazo y se llamaba René Salamanca. Ajá. Corre prepara eso, pero el tercero era Atilio López. Atilio López de un sindicato que acá puede pensar antiguo, era de UTA, Unión de Trabajadores Tranviarios, que luego se transformó en los que manejaban colectivos, ómnibus, etc. Atilio López fue una persona importante.
muy perseguido por los sectores subversivos de la AAA. Es decir, que años después viene a Buenos Aires a ver un partido de fútbol, y creo que era un partido de segunda, esa primera vez, con varios amigos, sale de ahí, lo secuestran, y dos días después aparece muerto, como hay vasos, y la nota de la AAA que había desaparecido. Esos son los tres hombres gravitantes de los Córdobas. ¿Y cómo fueron las protestas del Cordobazo en la capital cordobesa y cómo se irradió todo eso y qué repercusión nacional tuvo? En la capital cordobesa, no, esto es hecho, para entenderlo bien, junto en Córdoba. Córdoba capital. Las protestas fueron muchas, no hubo muchos muertos. Creo que uno venía de otro lugar, era por el asunto de los, que era dirigente radical, por el asunto de los estudiantes, de los comedores estudiantiles. Los que quedaron en Córdoba, quienes morían con ese eslogan, obreros y estudiantes, adelante, las que morían usaban toda una técnica de la policía los corría, les tiraba gases, les tiraba piedras, en el barrio Clínica, encima el barrio Clínica. El gobernador Caballero pide auxilio, como se hace en muchos casos, ese eslogan al gobierno federal para que intervenga, y va Lanusse, jefe de ejército en ese momento. Lanusse tenía una especie de inquina personal contra Caballero, porque era toda una filosofía de la derecha recalcitrante, corporativista, incluso con muchas grupos de curas preconciliares del sector. Pero además esa convicción personal de no hacer, no entrar con las tropas a sangre y fuego. Entonces habla con Calcaño, de la zona de Quinto Cuerpo, y le dice que, bueno, que vayan a entrar a Córdoba sin la represión total, sin la represión del arma de fuego. Así ocurre, pasa, se hizo la leyenda, cosa que puede ser cierto, que Lanusse se lo había hecho para cercenar el poblado que tenía, cosa que no puede hacer. Parece que lo interesante es que en su libro Mi Testimonio admite el tema. Fue sin entrar a hacer el pueblo. El Córdoba tiene además un hecho de ese tipo de reivindicación y de lucha, esa unidad montaña de los obreros y estudiantes, y todo el sistema así para lo que es la historia íntima de esas tres figuras emblemáticas del Córdoba: Tosco, Torres, López. Y nosotros que estamos hablando. Y nosotros que seguimos hablando. O sea que de tu testimonio me parece extraer, además de que el Estado reprime a pedido del gobierno de Córdoba, la dictadura de Onganía procede y el ejército consistentemente lo hace, pero también Lanusse empieza a regular desde el punto de vista político cuál es su participación en el gobierno, y la represión para por orden de Lanusse. Hubo represión es decir, es un hecho también que se puede jugar, que Lanusse sabía que el Onganiato terminaba en un momento dado. Y fue así que 3 años antes, 3 años después, el mismo brazo determina que se vaya el Caballero, que termine todo esto y cambie de historia. Fueron 2 partidas de él. Claro. Las 2 partidas de Onganiato. Una fue el Cordobazo
y poco después el vigorazo. Y ahí terminó. Así que Córdoba, que la adopta, la arrepentida dice, por la revolución de junio, y es también las cosas de estas revueltas. Córdoba tiene esa particularidad, siempre termina siendo cuna de rebeliones importantes, la del 55, la del 69. Y quiero decir de la reforma universitaria. Más importante todavía, Santiago, desde luego. ¿El peronismo cómo toma el cordobazo? Ese peronismo que todavía está proscripto, con Perón en el exilio. ¿Cómo vive el peronismo el cordobazo? Lo vive dentro de sus matices. Hay un Martillo Torres, hay un Tosco y hay un Martillo López. Los tres matices que dan lugar también al movimiento sindical argentino. Los matices que da posteriormente en las conducciones. Porque si bien no era un militante comunista Tosco, estaba bien en ese lado con muchas posiciones. El Bandor con Torre y todo el equipo, todo lo que es la fuerza de Bandor acá. Y en el Cordobazo, que en Argentina estaban las dos centrales sindicales, es decir, la central sindical de Zaparro, con Matón, que es el tutor, y otra central que tuvo un momento digamos, de limpieza, pero más bien lírica y con un eslogan difícil. Sindicatos con honra, honras de sindicatos, sin honra a veces los sindicatos no podían conseguir nada, que era también, aparte de apoyar a Córdoba, pero cuando no deja de estar con él a través de Córdoba, que aparece sindical. Un periodista como vos, un testigo de tantos acontecimientos históricos, ¿cómo vivía el cordobazo y desde qué función? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estaba en la televisión, en el diario, estaba el diario, creo que debe terminar democracia, estaba en una agencia, trabajó en una agencia noticiosa. Había estado haciendo notas sindicales, agencia de noticias argentinas, en aquella época. Era la DIN, Diario de Noticias. Pero hacía en radio bastante cosas en radio. Con Luna, Juan Ramón Luna, hijo, estaba en una audición muy famosa en aquella época, que era La Mesa Redonda. Se hacía por La radio. Mesa Redonda. Pero cuando tomó Romay... ¿Esa se hacía en duplex? ¿Era Radio Libertad y Canal 9? Romay, Canal 9 y radio. Y Radio Libertad. Libertad, que se transmitía desde los estudios que están en lo que es la Galería Güemes, abajo. Sí, señor. Actualmente se llama Teatro Astor Piazzolla. Ese Y lugar. ahí, antiguamente, en Libertad estaba un famoso caballero de revistas, era famoso en Buenos Aires, fue el único lugar donde las niñas se sacaban mucha ropa en el cine. Ahí, el cabaret con Bossuet, en ese libro recordamos bastante al Córdoba. Recordá el nombre del libro para que lo recomendemos. Ya continúa. La lucha continúa. Fue edición de Vergara. Mi libro, también hablé de Cordobazo en otros, pero en forma referencial. En este tiene esa dedicatoria que comienza con el Tosco. Muy bien. Yo creo que
esa salida así para pensarla, como decir, las tres líneas del sindicalismo, de los sectores sindicales que estaban representadas en los tres dirigentes. Muy bien, ha quedado muy claro. Santiago, una vez más te agradecemos, porque es extraordinaria la forma en la que sintéticamente y con muchísima claridad sos capaz de compartir estas vivencias que a vos te tocó, valga la redundancia, vivir de tan cerca, y hoy las estás transmitiendo y compartiendo con el Instituto Nacional Irigoyeniano y todos los amigos. Gracias. Te voy a decir aparte que tengo una gana bárbara de seguir viviendo otras vivencias y usar... Más vivencias. Y usar nada menos que a la negra Sosa, diciendo, gracias a la vida que le debo tanto. Qué vozarrón tenés cuando querés, ¿eh? Muy bueno. Gracias, Santiago. Lo uso para ciertas ocasiones. Esta fue una de ellas, pero no quise molestarlo con la misma. Gracias a vos, Instituto. Nos vamos a reencontrar pronto seguramente, y en este ciclo, y también por Zoom con los amigos de la UMSA, de la Universidad del Museo Social Argentino, porque ya sé que están pergeñando algo. Santiago, un abrazo grande, nos estamos viendo, y gracias por todo. Los espero a ambos. Hasta luego.